buenas tardes, queridos amigos. Tenemos el grato placer de recibirlos en el tercer curso virtual organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría, en esta oportunidad con el tema de infectología pediátrica. Por tal motivo, vamos en primer lugar a presentar a la doctora Carmen Ávila, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Pediatría, quien dará las palabras de bienvenida y la inauguración. Muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Peruana de Pediatría y de la doctora Sara María Vega Sánchez, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, les hago llegar sus saludos y la más cordial bienvenida a la participación de este curso virtual de infectología pediátrica. Conocedores que los problemas infecciosos en niños representan un alto porcentaje de las consultas pediátricas, es que la Sociedad Peruana de Pediatría ha tenido a bien desarrollar el curso virtual de infectología pediátrica con la cooperación de la productora Sagalú. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos generales que atienden niños y médicos residentes, como también a otros profesionales de la salud. Y sobre todo, este tipo de capacitación virtual hace posible de que los médicos, tanto de Lima como de provincias, puedan capacitarse a través de a través de línea virtual. El curso está a cargo de médicos de reconocida trayectoria, expertos, y como ya presentaron, está coordinado por la doctora Wilda Silva, médico infectólogo pediatra, coordinadora del capítulo del capítulo de infectología de la Sociedad Peruana de Pediatría. El curso está programado en 12 sesiones, del 15 de abril al 1 de julio, todos los viernes en esta hora, y esperamos que cuente con todo el apoyo para esta capacitación, que es el objetivo que tiene actualizar en los conceptos de infectología pediátrica como enfermedades emergentes y reemergentes en la niñez. Cabe señalar que este curso es válido para la recertificación en el colegio médico. Agradecemos su participación y esperamos contar con sus aportes e interactuar en este curso. Gracias. Muy bien, amigos. Ahora, para darles algunas indicaciones, los que ya tienen experiencia recordarán, de todas maneras hacemos un pequeño recuerdo. Contamos con una plataforma en la que tenemos varias secciones. Podemos encontrar la sección clases, ¿no?, en donde van ustedes a encontrar todas las clases que se vayan dando semanalmente. También tenemos una sección materiales, donde los profesores van a colocar artículos de interés o estudios que les van a servir para el desarrollo del curso. Igualmente tenemos un foro donde ustedes pueden constantemente interactuar con los profesores que brindan las conferencias. También tenemos por último una sección donde está la programación. Ahí pueden encontrar las clases que se van a dictar periódicamente y en forma semanal. No se olviden que esta es una transmisión en vivo y podemos interactuar mediante el chat. Ustedes pueden comunicarse directamente y conversar con los profesores, mostrar sus interrogantes y asimismo cualquier duda que tengan que pueda ser resuelta en el momento. Para dar inicio a esta primera sesión, contamos con la participación de un renombrado epidemiólogo nacional, médico epidemiólogo, el doctor Luis Suárez Ognio, con amplia experiencia en los temas de epidemiología médica. Es coordinador de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Vamos al corte y de inmediato lo vamos a escuchar. En pediatría, las enfermedades infecciosas son motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública.
Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Buenas tardes. La siguiente presentación que voy a realizar, titulada Fenómeno del Niño, enfermedades emergentes y reemergentes, ha sido preparada con información de libre disposición de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud del Perú, especialmente de la Dirección General de Epidemiología. Sin embargo, los comentarios que voy a realizar son a título personal y no comprometen ninguna posición oficial del gobierno ni de las organizaciones en las cuales alguna vez estuve vinculado. Igualmente, actualmente me dedico a la docencia como profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, vuelvo a decir, no tengo ningún conflicto de interés y esto representa mi posición personal. Vamos a iniciar con esta conferencia que tiene que ver con dos temas muy entrelazados entre sí: las enfermedades infecciosas y el clima. El clima, el cual de vez en cuando suceden fenómenos como el llamado El Niño, que afecta gran parte del continente sudamericano y otras regiones también del planeta, y que tiene repercusiones importantes en la transmisión de enfermedades. Hace unos 50 años, se pensaba que las enfermedades infecciosas estaban llegando a su fin. Las curvas epidémicas que se veían entonces parecían decirnos que las epidemias iban desapareciendo poco a poco. Estábamos en un momento trabajando arduamente para la erradicación de la viruela, la difteria, la tos convulsiva, parecían desaparecer del mundo. Y se pensaba que las enfermedades infecciosas ya no serían un problema. Sin embargo, en el año 61 se inició la última pandemia de cólera que llegó a nuestro país algunos años después, en 1991. El 76 aparece el ébola en el África. El 81 aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Se hace visible esta grave epidemia que hasta ahora sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. El 91 tenemos una grave epidemia de cólera en el Perú y que se extiende luego al resto del continente. Ya en el siglo XXI tuvimos el 2003 la amenaza del SARS, este síndrome agudo respiratorio severo. Tuvimos la amenaza de la gripe aviar el 2004
El 2009 recordaremos todos la influenza pandémica. El 2012 aparece un nuevo coronavirus llamado el MERS, que aparece en el sudeste del Asia. El chikungunya, una enfermedad que se conocía en algunas islas del sudeste asiático, llega a las Américas de manera epidémica y se sigue extendiendo. El 2015 nuevamente el ébola reemerge en el África y desde el año 2005 y extendiéndose hasta el 2016 tenemos una nueva amenaza para el continente, el Zika. Como podemos ver, las epidemias han regresado y esto es consecuencia de una serie de factores. Ahora es muy fácil viajar de un país a otro, de un continente a otro, y las enfermedades viajan con las personas. Igualmente, tanto a nivel aéreo como marítimo, muchas veces viajan artrópodos transmisores de enfermedades o roedores reservorios, o muchas veces animales de la jungla son vendidos como mascotas exóticas y nos traen virus que se acercan a la población. Estamos viviendo un nuevo momento en el cual, a partir del año 92, se acuña este término de enfermedades emergentes, llamando enfermedades emergentes aquellas cuya incidencia se ha incrementado desde las pasadas décadas y amenaza a incrementarse en el futuro. Esto fue acuñado en los años 90. Igualmente aparece el término de enfermedades reemergentes, para referirse al resurgimiento de enfermedades, aquellas que parecía que ya se habían controlado o se habían erradicado y sin embargo empezaban nuevamente a constituirse en problemas de salud pública en diferentes partes del mundo. Aquí vemos en este mapa algunas de las enfermedades nuevas, algunas llamadas emergentes porque se hicieron visibles recién, o reemergentes, enfermedades ya conocidas y que volvieron nuevamente a causar problemas. Esta lista siempre incompleta, siempre desactualizada, porque todos los años se descubren nuevos agentes patógenos o aparecen nuevos problemas infecciosos emergentes. Y nuestro país, la lista también sigue creciendo. Recordemos toda la epidemia de cólera en los años 90. El 91 fue un año especial para el Perú. Se inició la grave epidemia de cólera que causó más de 3.000 muertes solamente en el primer año. Reingresó la malaria por Plasmodium falciparum a nuestro país y que se extendió su actividad epidémica algunos años más. Entre el 92 y el 93 tuvimos la última epidemia de sarampión en nuestro país, una grave epidemia. Hemos tenido peste bubónica, dengue hemorrágico desde el 2001. La gripe aviar, que fue una amenaza del 2003, al igual que el SARS. El dengue llegó a Lima en el año 2005. Tuvimos la pandemia H1N1. Y el año 2010, a fines del 2010, ingresó a nuestro país una cepa de dengue muy agresiva, conocida como el dengue asiático americano, serotipo 2, y que hasta ahora nos está causando graves problemas en la costa norte de nuestro país y en algunos lugares de la Amazonía. La rabia vuelve a aparecer en el sur del país, en Puno, y se extiende hacia Arequipa. El dengue ha tenido actividad epidémica el año pasado y este año en Tumbes y Piura, en la costa norte, y tenemos la amenaza permanente que el chikungunya y el Zika siga su camino desde los países vecinos y se extienda a nuestro país. El panorama parece no ser muy alentador y es todo un reto para la salud pública. Pero si damos una mirada al origen de la mayor parte de los agentes etiológicos que producen estas enfermedades emergentes, nos encontramos que muchas de ellas son zoonosis, es decir, son enfermedades originarias de animales y que en algún momento pasaron a los seres humanos. A veces pasaron directamente o a veces fueron adaptándose al ser humano poco a poco, pasando por diferentes reservorios animales silvestres, a veces como murciélagos o monos, o animales domésticos como cerdos, como gatos, como perros, y se fueron adaptando al ser humano. Sabemos que la influenza, por ejemplo, se origina en aves acuáticas y puede pasar desde estas aves directamente a los seres humanos o a través de los cerdos, y los virus se van adaptando a la especie humana hasta convertirse en virus capaces de generar una nueva pandemia.
¿Qué relación existe entre enfermedades emergentes, reemergentes y el clima? Es muy conocido que en las zonas tropicales del mundo predominan enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, principalmente los mosquitos, igualmente la zoonosis. Algunas enfermedades son estacionales y se presentan con mayor incidencia en la época más calurosa del año. Durante la época del cólera observamos que era en el verano en que el cólera tenía su mayor actividad en nuestro país. Tenemos el fenómeno que se está dando, conocido como el cambio climático, y lo que está ocasionando es la ampliación de la estación calurosa y del área de geografía tropical, extendiendo el área y el tiempo en que las enfermedades influenciadas por el calor se presentan. Y tenemos fenómenos de climas extremos, como es el caso del fenómeno del Niño, en el cual se asocia un incremento de transmisión de enfermedades infecciosas y tropicales, principalmente las transmitidas por vectores artrópodos como los mosquitos. El fenómeno del calentamiento global ha sido muy estudiado, debe ser conocido ampliamente, en el cual la emisión de gases hacia la atmósfera genera lo que se llama un efecto invernadero, aumentando poco a poco la temperatura del planeta, y esto tiene repercusiones en muchos aspectos. El clima tiene influencia en las enfermedades transmitidas por agua, ya que las bacterias pueden alcanzar inóculos infectantes, como fue el caso del cólera. La temperatura facilita la reproducción de los vectores artrópodos, especialmente de los mosquitos, que la mayor parte de ellos ponen sus huevos en el agua, de caracoles, que son hospederos intermediarios de algunas enfermedades. El cambio del clima prolonga las estaciones de transmisión, el área de distribución geográfica de estas enfermedades. Algunas de ellas, como la malaria, dependen mucho del clima y favorece la reproducción del mosquito Anófeles, que es su transmisor. Los mosquitos del género Aedes también son beneficiados por el clima y su reproducción no solamente se incrementa, sino que su ciclo biológico se hace más corto, permitiendo mayor cantidad de generaciones de mosquitos en pocos tiempos. ¿A dónde debemos mirar con criterios de salud pública? Debemos vigilar los cambios que se están produciendo en la morbimortalidad en relación a los cambios de temperatura. Debemos ver los efectos de la salud relacionados con eventos meteorológicos extremos que se están produciendo como efecto también del cambio climático. Las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, por artrópodos y también las transmitidas por roedores. Es conocido que después de fenómenos climáticos como el Niño, cuando no solamente hay una elevación de la temperatura, sino también un incremento de las lluvias, esto favorece que haya más vegetación y esto incrementa la cantidad de roedores, que son a veces reservorios de importantes enfermedades. Se ha observado cierta relación con la peste bubónica y los fenómenos del Niño, y también con el virus Hanta y el fenómeno del Niño, lo que nos lleva a tener la necesidad de vigilar y controlar esta situación. Antes de los años 70, sobre el nivel del mar en que se encontraban mosquitos transmisores de enfermedades era conocido, y se sabía que no encontrábamos más allá de cierto nivel transmisión de malaria o de dengue. Lo que se está observando en los últimos años es que este nivel está subiendo. Están encontrando los mosquitos climas favorables más allá de la altitud que era su límite hace años. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde el Plasmodium vivax ya se está transmitiendo a más de 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar, algo que años atrás se consideraba imposible. Están produciéndose cambios ya objetivos en la población. El Aedes aegypti es un importante vector. Es uno de los mosquitos que más problemas nos causa. Recordemos que no solamente transmite el dengue, el mosquito Aedes aegypti también es transmisor del Zika, del chikungunya y también de la fiebre amarilla urbana, que fue un problema de salud pública hace 50 años o más y que amenaza con volver si no tomamos las medidas de control adecuadas. En 1970 el Perú fue declarado por la Organización Mundial de la Salud libre del mosquito Aedes aegypti. Lamentablemente, los esfuerzos que se realizaron en ese momento se pensaron
que habían sido suficientes, se bajó la guardia y el mosquito Aedes volvió a extenderse en el territorio de nuestro país y de otros países vecinos de las Américas. Para los años 90 ya teníamos infestación aédica al menos en la zona de Loreto, en la zona urbana de Iquitos, en Yurimaguas y también en ciudades como Tarapoto, en San Martín, y en algunas ciudades de la costa norte como Tumbes y Piura. Entre 1996 y el año 2000 se extendió por la costa norte y por la mayor parte de la Amazonía el mosquito Aedes aegypti, y los brotes de dengue nos iban avisando la extensión del mosquito Aedes muchas veces. En la actualidad tenemos Aedes aegypti desde Tumbes hasta Ica. Hasta hace pocos años Ica no tenía infestación del mosquito Aedes aegypti. El año pasado se identificó que la mayor parte de sus distritos tienen presencia del mosquito Aedes aegypti. Igualmente se ha extendido ya hacia la zona de selva de Madre de Dios, de Cusco y parte también de la selva de Puno, que no tenían el mosquito Aedes, ahora tienen presencia del vector. Muchas publicaciones, como esta de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de la relación entre el fenómeno del niño y una serie de enfermedades. Hay una correlación entre los fenómenos del niño severos, como fue el del año 91-94. Recordemos que en el 91 se inicia la epidemia de cólera en nuestro país y regresa a la transmisión epidémica de Malarium falciparum. Y el año 97-98, que fue, como se le llamó, un mega niño, que también causó efectos severos. En este mismo artículo de la Organización Mundial de la Salud se estudia el alto riesgo del incremento de la malaria en relación a fenómenos del niño, y pueden ver claramente cómo se ha observado en diferentes partes del mundo esta relación directa entre el fenómeno del niño y actividad epidémica de la malaria. No solamente malaria ha sido influenciada. Aquí muestro algunos artículos que hablan del incremento de leishmaniosis en Venezuela, cómo también el dengue se incrementó en la frontera de México y los Estados Unidos, y cómo también se han producido en el otro lado del mundo, en el sudeste asiático, en Indonesia, brotes de malaria severos en relación al fenómeno del niño. Y aquí en nuestro país tenemos evidencias y algunas publicaciones del fenómeno del niño entre el año 82 y 83, que las lluvias torrenciales y el incremento de la temperatura llevó también a la transmisión de enfermedades como la malaria, la bartonelosis y aparición de brotes de peste bubónica. Y también la aparición de algunas plagas de insectos, como el caso del Paiderus irritans, un pequeño coleóptero que produce una reacción en la piel inflamatoria muy severa. Entre el 97 y el 98, que tuvimos también un nuevo fenómeno del niño, las lluvias torrenciales, las inundaciones crearon condiciones para transmisión del cólera. El cólera que ya teníamos desde el año 91 y que había ido disminuyendo poco a poco, nuevamente se incrementó su actividad epidémica. Aparecieron brotes de malaria, el golpe de calor como un efecto directo de la temperatura sobre la salud de las personas. Se incrementó el área infestada por la Aedes aegypti y nuevamente plagas de Paiderus irritans. En este pequeño artículo que publicamos hace unos meses, se hizo un recuento del impacto potencial que podría tener un nuevo fenómeno del niño en el Perú, basándonos en los datos históricos de lo que había producido el niño ya en nuestro país años atrás. Se resalta el fenómeno de la hipertermia o golpe de calor, y que afectó principalmente a niños a lo largo de la costa peruana. Desde Tumbes hasta Ica se reportaron casos de golpe de calor en niños, incluso con muchos de ellos casos fatales. Es todo un reto para los clínicos hacer este diagnóstico, y hay que sospecharlo, ya que se pueden confundir con otras enfermedades infecciosas porque ocurren en lugares donde hay transmisión de enfermedades como la malaria, como el dengue. Este es el Paiderus irritans que les mencionaba. Es un coleóptero muy pequeño que puede tener apenas 1 centímetro de largo, que aparece como plaga
y puede causar estas lesiones sumamente irritantes, lo que ha llevado a los pobladores locales a denominarlo latigazo, porque no solamente era la semejanza con la lesión, sino también el dolor que producía. Otros fenómenos que se observaron durante el último niño severo que tuvimos entre 97 y 98 fue la aparición de nuevos parásitos, principalmente asociados a algunos pescados, como el perico, que es tan conocido y tan difundido su consumo. La mayor parte de los pericos entre el año 97 y 98 estaban parasitados con anisakis, un parásito que había sido descrito en el Asia y que no lo conocíamos mucho en esta zona, y causaron brotes de anisakiasis en algunas partes de nuestro país. El cólera, como les mencionaba, entre el año 96 y 97 estábamos viendo ya prácticamente la desaparición de la epidemia, y el año 98 resurgió el cólera, nuevamente de manera epidémica, llegando otra vez a un número importante de casos en nuestro país. Aquí podemos ver en estas curvas que datan del año 97 y 98 cómo nuevamente el fenómeno del Niño permitió que la malaria se incrementara en nuestro país, sobre todo la malaria por Plasmodium falciparum. El caso del dengue es especial y hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos curvas epidémicas de dengue. En esta curva que les muestro pueden ver que tuvimos un brote a fines del 95, principios del año 96, y que aparentemente durante el fenómeno del Niño no hubo un incremento de dengue. Lo que sucede es lo siguiente, hay que tener mucho cuidado al interpretar las curvas. No tenemos un solo dengue, al menos tenemos 4 serotipos de dengue diferentes. Y cuando un serotipo de dengue produce una epidemia, generalmente son epidemias explosivas y la mayor parte de la población afectada queda con anticuerpos protectores específicos para el serotipo que ha producido la epidemia. Quiere decir que a pesar que existan las condiciones de una gran cantidad de Aedes aegypti en la zona, ya no hay susceptibles y por lo tanto no aparecen casos. Pero si un nuevo serotipo ingresa a la misma zona, encontraría las condiciones adecuadas para poder transmitirse y generar una nueva epidemia, como de hecho ocurrió en los años siguientes. El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Es una enfermedad epidémica que tiene ciclos muy largos. Las epidemias de dengue evolucionan a lo largo de los años. Primero aparece un solo serotipo, van apareciendo nuevos serotipos y vemos epidemias de formas leves y luego van apareciendo epidemias de brotes severos con mayor cantidad de casos graves y fallecidos. En los años 90 la mayor cantidad de casos que se presentaban en nuestro país eran formas leves. Entre 1990 y el año 2010, el Ministerio de Salud registró 19 muertes por dengue en nuestro país. Y solamente el año 2011, cuando ingresó el nuevo serotipo asiático-americano, se llegaron a registrar cerca de 30 muertes en nuestro país. Un nuevo serotipo mucho más agresivo. Actualmente los 4 serotipos de dengue están circulando en las Américas, están circulando en nuestro país, lo que nos da un panorama mucho más difícil. ¿De dónde vienen las cepas de dengue? Procedentes del Ecuador, procedentes de Colombia, procedentes de Brasil, ingresan a nuestro territorio y se extienden a través de las vías fluviales, a través de la carretera transoceánica, de la carretera marginal de la selva, llega a la costa y se van distribuyendo a lo largo de las ciudades que están infestadas con el mosquito Aedes aegypti. Como dijera el célebre epidemiólogo John Snow, las epidemias siguen al hombre, siguen el camino del hombre porque es el hombre quien lleva el agente etiológico de un lugar a otro donde encuentra condiciones favorables para su transmisión. Estas imágenes son del hospital de Iquitos, donde hubo que preparar un consultorio para febriles en diciembre del año 2010, cuando ingresó este nuevo genotipo asiático-americano. El auditorio del hospital tuvo que convertirse en una sala de hospitalización para poder atender a la gran cantidad de pacientes. Iquitos era una ciudad acostumbrada a ver el dengue en forma endémica. Sin embargo, un nuevo serotipo les hizo ver que cuando ingresa la población no tiene inmunidad protectora y nuevamente se presenta un brote explosivo. La experiencia de investigación y de control de este brote fue publicado en un artículo que voy a poner a disposición en la sección de materiales para que ustedes puedan revisarlo con detenimiento.
Como podemos ver en esta gráfica, vemos la evolución del dengue entre el año 2010 y 2015 en nuestro país. El brote del 2011, que se inició a fines de año, es el gran brote en la ciudad de Iquitos. Y lo que vemos ahora, que tuvimos el 2015, fue el gran brote en la costa norte del país, que afectó principalmente a Tumbes y a Piura. Miren los distritos donde hay transmisión de dengue en nuestro país. El año 2015 fue un año récord. 39.440 casos de dengue reportados, de los cuales tuvimos 41 muertes atribuidas al dengue. Esto no solamente nos dice la gravedad del problema del dengue en sí, sino la vulnerabilidad que tiene nuestro país para otros problemas infecciosos virales transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, como es el chikungunya, como es el Zika, y que vivimos en esta amenaza de que puedan llegar en cualquier momento. Para 1916 ya tenemos 12.389 casos reportados y 13 fallecidos en lo que va de este año. Y pueden ver ahí los distritos afectados de nuestro país. Recordemos que la fiebre amarilla, si bien es cierto, su número de casos ha disminuido mucho y es una enfermedad para la cual tenemos vacuna, está en estos momentos confinada a la zona amazónica y por eso la llamamos fiebre amarilla selvática, transmitido por otros mosquitos diferentes a la Aedes aegypti. Sin embargo, al estar nuestro país con infestación de Aedes aegypti en muchas de sus ciudades, es una amenaza permanente que pueda nuevamente volver a urbanizarse la fiebre amarilla al venir un paciente a una zona con presencia de mosquitos Aedes, como ya sucedió hace algunos años en Paraguay, que después de más de 50 años libre de fiebre amarilla urbana, tuvieron nuevamente brotes en ciudades importantes del país. La malaria, otro problema, transmitido por el mosquito Anófeles. Es otro mosquito diferente, pero podemos ver en las cifras que vemos en el recuadro inferior izquierdo que ha ido incrementándose el número de casos en los últimos años. 23.000 el 2011, 31.000 el 2012, 48.000 el 2013, 65.000 el 2014 y 62.000 el 2015. Un problema que no debemos descuidar y que a veces no lo escuchamos en Lima, porque principalmente la malaria está en la Amazonía, afectando poblaciones ribereñas, afectando poblaciones indígenas, que pocas veces salen en las noticias revelando este grave problema que sufre nuestro país. La malaria por Plasmodium falciparum, que como sabemos es la que puede producir mayor cantidad de formas graves, está incrementándose en los últimos años. En la costa norte ha prácticamente desaparecido, pero es una amenaza permanente que vuelve a reinfestarse. En los años 90 la costa norte fue una zona de alta transmisión de malaria por este plasmodium. La peste bubónica es la enfermedad que es ocasionada por una bacteria, la Yersinia pestis, cuyo reservorio son los roedores silvestres o roedores peridomiciliarios, y que en el año 95 tuvimos el último incremento importante de casos. Se ha ido reduciendo poco a poco su transmisión. Sin embargo, es uno de los problemas que puede incrementarse después de fenómenos climáticos como el Niño, y sabemos que no de manera inmediata, ya que el incremento de la temperatura dará las condiciones para que se reproduzcan los roedores, y en los años siguientes puede incrementarse la transmisión y aparecer brotes. Finalmente voy a referirme al chikungunya, un nuevo problema que invadió el país. Ya tenemos confirmación de casos en la costa norte. El chikungunya se ha transmitido por la Aedes aegypti, sigue también el ciclo de transmisión de la Aedes, el cual sabemos se presenta en los primeros meses del año, va a disminuir la transmisión durante el invierno y va a volver a reaparecer a fin de año cuando vuelva a subir la temperatura. No debemos bajar la guardia. Aquí podemos ver en esta gráfica el problema del Zika, cómo va en nuestro continente, una epidemia claramente identificada y que sigue todavía en actividad y se constituye una amenaza. Aún en nuestro país no se ha demostrado transmisión autóctona de Zika. Sin embargo, esta puede ocurrir en cualquier momento, especialmente cuando la temperatura vuelva a aumentar
a fines de año, principios del próximo año. Como conclusiones, debo referir que el fenómeno del Niño ha tenido influencia en el Perú en la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. También que estas enfermedades, especialmente las transmitidas por agua y alimentos, así como las transmitidas por vectores artrópodos, son las más influenciadas por la elevación de la temperatura ambiental. El control de las enfermedades emergentes y reemergentes debe darse desde la intervención en los determinantes sociales, como las coberturas de agua potable, el acceso a alimentación adecuada, el control de los vectores transmisores de enfermedades, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de capacidades básicas de los servicios de salud, capacidades de diagnóstico, de tratamiento, de medidas de prevención, de vigilancia epidemiológica. Y no solamente debe ser una respuesta a una contingencia cuando aparecen los brotes. No solamente el control de las epidemias se hace una vez que se ha producido la epidemia y se sale para enfrentarla. Hay que hacerlo, pero hay mucho que hacer en la prevención, hay mucho que hacer en mejorar la situación de la población, sobre todo en lo referido a los determinantes sociales. Mientras persista la infestación del territorio nacional con el mosquito Aedes aegypti y otros artrópodos transmisores de enfermedades, mantenemos un elevado riesgo epidémico de enfermedades metaxénicas y arbovirosis, como lo estamos observando. Nuestra región de las Américas y nuestro país, Perú, está viviendo un riesgo nunca antes visto de una epidemia. Me refiero al Zika, que podría causar una generación de personas con discapacidad severa si no se realiza un intensivo control del mosquito Aedes aegypti. Nos juzgarán las generaciones posteriores qué fue lo que hicimos para evitar este riesgo. Ya no hay duda en la relación entre el virus Zika y las microcefalias que se están presentando en los países afectados como el Brasil. Si no hacemos nuestro mayor esfuerzo, podemos presenciar una generación de discapacitados que generarán una gran carga social, un gran dolor para muchas familias que tendrán que atender a estos pacientes. Es necesario fortalecer nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que debe ser sensible y transparente. Para ser sensible, todos los médicos, todos los trabajadores de salud que llegamos a conocer, incluso a sospechar de una enfermedad sujeta a vigilancia, como las enfermedades que hemos hablado, debe reportarlo inmediatamente al sistema de vigilancia. Un caso diagnosticado puede ser la piedra angular de una intervención de control. Muchas veces diagnosticamos un caso en Lima. Si lo notificamos oportunamente al sistema de vigilancia epidemiológica, ellos acudirán al lugar donde vive la persona para verificar si existe Aedes aegypti y podría haberse iniciado de repente un foco de transmisión a partir de un solo caso. Por eso es la importancia de que todos los casos los notifiquemos y que tengamos sospecha clínica cuando veamos un caso febril, así sea en una ciudad que no tiene Aedes aegypti, puede tratarse de un caso importado. Recordemos la importancia de preguntar al paciente a dónde ha viajado, a dónde ha estado en las últimas semanas cuando atendemos a un paciente febril. Fortalecer también el control de enfermedades, el sistema de alerta-respuesta. Alerta para detección precoz y respuesta oportuna para poder realmente controlar los brotes epidémicos. Cada epidemia es diferente. No debemos pensar que ya lo sabemos todo o que ya tuvimos éxito. No debemos bajar la guardia. La historia nos ha enseñado que la naturaleza nos sigue dando sorpresas. Y lo mejor que podemos hacer es capacitarnos, fortalecer la capacidad de nuestros servicios para prevenir y responder frente a estas emergencias epidémicas. Muchas gracias. En pediatría, las enfermedades infecciosas son motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública.
Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy bien, amigos, acabamos de escuchar la excelente exposición del doctor Suárez y vamos a pasar a un momento de comentarios. Primeramente quiero recordarles el manejo de la plataforma virtual. No olviden que estamos en una transmisión en vivo, estamos a la espera de su participación a través del chat. Acá tenemos al profesor experto que puede absolver sus preguntas. Vamos a presentar en este momento también al doctor Aníbal Anticona. Él es médico pediatra y va a colaborar en la parte de comentarios, actuando como panelista de la presente presentación. Entonces, invitamos al doctor Aníbal Anticona a que nos haga un comentario o quizás alguna pregunta o aporte. Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar al doctor Luis Suárez por la excelente ponencia que nos ha hecho. Me ha llamado la atención un hecho en el que se había controlado hace ya algunas décadas esta diseminación del mosquito Aedes aegypti y que prácticamente estaba confinado a una zona de la selva. En posteriores mapas usted nos muestra cómo se va incendiando, por decir así, la zona roja y va prácticamente esparciéndose a todo el Perú. Nos mencionaba, doctor, que en esa época se tomaban algunas medidas y que lamentablemente pues probablemente no se han vuelto a tomar, se descuidaron, en fin. ¿Podría ser un poquito más específico, señalar qué medidas no se tomaron, qué se podría hacer ahora? Si nos podría hablar un poco del aspecto genético. Se han señalado de que podría ser manipulado el Aedes aegypti de manera que pudiera ser incapaz de transmitir esta enfermedad o las enfermedades, estas 4 enfermedades tan peligrosas que produce. ¿Qué hay al respecto, doctor? Si nos pudiera dar un alcance. Muchas gracias, doctor Ticona. Su pregunta es sumamente importante. Bueno, lo primero que debo señalar es que el Perú de los años 60 hasta el año 70, cuando se logró la erradicación del mosquito Aedes aegypti del territorio nacional y se logró tener la certificación de la Organización Mundial de la Salud de un Perú libre de Aedes aegypti, era un Perú más pequeño y en las últimas décadas se ha dado un crecimiento demográfico realmente impresionante.
el crecimiento demográfico desordenado es uno de los principales determinantes. ¿Por qué? Al crecer desordenadamente la población, la primera necesidad que tiene es agua. Necesita agua potable. Y mientras se consigue, la población tiene que almacenar agua en cilindros, en tanques, y son estos reservorios, por decir así, que se convierten en los criaderos de los mosquitos. Las zonas donde hay mayor reproducción de los mosquitos Aedes aegypti son las zonas que tienen carencia de agua potable o que no tienen un suministro continuo de agua y tienen que almacenar agua en tanques, en cilindros, que muchas veces no están tapados herméticamente y se convierten en criaderos. Este crecimiento tan rápido y desordenado es uno de los principales determinantes de riesgo. En las zonas donde llueve se agrega adicionalmente que cualquier vasija rota o una llanta abandonada, una lata de atún, cualquier lugar que pueda ser capaz de contener un poco de agua, potencialmente se puede convertir en un criadero del mosquito Aedes aegypti. Por eso es que el control del mosquito Aedes, cuando no hay actividad epidémica, cuando no hay enfermedades transmitiéndose, está dirigida al control de las larvas. Hay una metodología que se está realizando en nuestro país que son las llamadas ovitrampas, que es colocar es un dispositivo especial con las características que más le agradan al mosquito Aedes aegypti, que sea oscuro, con un nivel de agua transparente, en reposo, para tratar de que el mosquito se sienta atraído y ponga ahí sus huevos. Y eso nos permite identificar las zonas donde se está concentrando la mayor cantidad de mosquitos para tomar las acciones de control. En ausencia de actividad epidémica, el control va dirigido a las larvas. En el agua almacenada hay dos cosas que hacer. Primero, que debe ser tapado lo más herméticamente posible, para evitar el ingreso de las hembras del mosquito Aedes a poner los huevos. Y lo otro es la utilización de un larvicida que se administra en sobrecitos o en bolsitas de tela, un granulado que se llama químicamente Temefos. Este granulado hace de que las larvas mueran y entonces se interrumpe la transmisión del mosquito Aedes. El Ministerio de Salud está encargado de hacer la vigilancia para identificar los lugares de transmisión del mosquito Aedes y de colocar estas bolsitas con el Temefos para controlar la reproducción del mosquito. Sin embargo, mientras exista el gran determinante, que es la falta de un suministro continuo de agua, la población no tendrá agua segura en el sentido de protegida para evitar el ingreso del mosquito Aedes y será de muy difícil transmisión, de muy difícil control. Solamente cuando hay actividad epidémica, cuando ya el dengue o el chikungunya se está transmitiendo, es que se realiza la fumigación. Y hay que entender que la fumigación, que es ese humo que se va a aplicar a las zonas donde hay mosquitos, lo que tiene como objetivo es reducir la transmisibilidad que se está presentando, eliminando mosquitos que potencialmente estén infectados y están transmitiendo la enfermedad. Esta fumigación no tiene efecto residual, o sea, va a matar a los mosquitos que están volando. Entonces, simultáneamente tratamos de reducir la transmisibilidad y tratamos de solucionar el problema de los criaderos. Solamente de esta manera se va a lograr. Algunas diferencias con lo que usted me preguntaba, ¿qué pasaba con el Perú años atrás? Bueno, eran condiciones diferentes. En primer lugar, teníamos otro tipo de insecticidas que utilizábamos, como el DDT, que ahora ya no se usa en salud pública. Ya no se utiliza el DDT, eran insecticidas muy potentes, pero que lamentablemente tenían también un impacto en el ecosistema. Pasaron a usarse los piretroides, otro grupo de insecticidas, pero que lamentablemente los mosquitos han desarrollado resistencia a los piretroides en gran parte de los países de las Américas. Y estamos utilizando ahora insecticidas organofosforados, como el malatión, para hacer el control en lugares donde hay transmisión epidémica, como en nuestro país lo ha vivido en la costa norte en los últimos meses. Me preguntaba usted sobre qué otras cosas podemos hacer en relación a manipulación genética. Sí, hay algunas cosas nuevas.
que todavía están, digamos, en una fase de estudios finales. Existen unos mosquitos Aedes aegypti creados en laboratorio y que han sido esterilizados. Y estos mosquitos creados en laboratorio se sueltan a las zonas de transmisión para que copulen con las hembras y no va a haber, digamos, una dinastía de mosquitos porque no van a ocurrir fecundación de los huevos, y lo que se trata es de impactar en las generaciones de mosquitos y reducir su densidad. Se está utilizando en Brasil en algunas zonas, pero les vuelvo a comentar que no es como una política general del país, sino como estudios pilotos que se está evaluando su aplicación, ¿no? En ningún país del mundo se ha controlado el dengue usando esta metodología, que aún está en desarrollo. Ya, muy bien, doctor Suárez. Tenemos una participación de una colega en el chat, es la doctora Marceli Torres Lozano. En primer lugar, felicita al doctor Suárez por su conferencia y la pregunta es la siguiente, dos preguntas en realidad. ¿Qué puede informarnos sobre la vacuna contra el dengue y cuál de los serotipos es más frecuente en nuestro país? Bueno, en relación a la vacuna del dengue hay buenas noticias. Hay varios ensayos clínicos que se están corriendo en el mundo de varias vacunas. Hay una vacuna que ya terminó la fase 3 y que se está empezando ya a comercializar en algunos países del mundo. Esta vacuna es para los 4 serotipos de dengue y probablemente en los próximos años van a ser parte, quizás una parte muy importante de la respuesta contra el dengue que se pueda dar en los diferentes países, ¿no? Está avanzado lo de la vacuna del dengue, al menos ya tenemos una, y probablemente en los próximos años aparezcan otras vacunas de dengue. Son para los 4 serotipos. En cuanto a la otra pregunta de cuál es el serotipo más importante en nuestro país, tenemos circulación en estos momentos de los 4 serotipos. Sin embargo, el de todos, el más peligroso y que está causando brotes severos es el dengue 2 genotipo asiático americano. Es un virus que tiene parte de su genoma de virus americano y parte de virus asiático, y que es el que se está asociando a formas severas de dengue, que produjo el brote del 2011 en Iquitos y que ha producido los brotes en Tumbes y Piura del año pasado. Doctor, una pregunta. ¿Y cómo está nuestro Sistema Nacional de Vigilancia? Y también sabemos la importancia que tiene de contar con laboratorios apropiados para la detección a tiempo de estos problemas. ¿Cómo estamos en relación a ese tema en cuanto al Ministerio de Salud? ¿Qué política de salud se están llevando a cabo en efectivo? Ok, gracias. Gracias por la pregunta, también sumamente importante. Recordemos que la vigilancia epidemiológica es una de las funciones esenciales de la salud pública y que es nuestro deber fortalecer a todo nivel. El sistema de vigilancia epidemiológica está integrado por todos los trabajadores de salud. O sea, todos los que tenemos contacto con pacientes somos parte de un sistema de vigilancia epidemiológica. Si un médico, una enfermera, diagnostica, sospecha de que un paciente puede ser un caso de dengue, debe comunicarlo inmediatamente al sistema de vigilancia. En todas las redes, en todas las microredes de salud, hay un responsable de vigilancia epidemiológica. Solamente con un sistema de notificación sensible podamos tener una respuesta inmediata. La primera parte del sistema es ser sensibles. La segunda parte del sistema es responder oportunamente. Y estamos en un momento crucial para nuestro país. Yo tuve el honor de ser director general de la Dirección General de Epidemiología por casi una década, y nos dedicamos a fortalecer la capacidad del sistema de vigilancia en todo el país. Estamos en un momento en que en el Perú se está creando el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, el CDC de Perú. Esto ha sido una grata noticia para todos los epidemiólogos, para todos los salubristas, y estoy seguro que también para los infectólogos, de que un centro de control de enfermedades era lo que el Perú necesitaba. Esperamos que esta propuesta se llegue a consolidar
y realmente fortalecerá la vigilancia y la respuesta de control de las enfermedades transmisibles en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Suárez, nos mencionó un poco la mortalidad respecto a dengue y los casos también respecto a malaria, pero ¿cuál de estas dos enfermedades, que son, quién sabe, las más preocupantes, tiene mayor mortalidad? Y finalmente quisiera que nos dé una referencia respecto a hantavirus. ¿Cuántos casos hay reportados en Perú y cuáles son las expectativas respecto a hanta? Muchas gracias, doctor. También preguntas muy interesantes. Como les decía, la mortalidad por dengue se ha ido incrementando en los últimos años en nuestro país, y esto ha tenido mucho que ver el ingreso de este genotipo dengue 2 asiático americano, el cual se asocia a formas severas de dengue. La Organización Mundial de la Salud hace unos años cambió la clasificación clínica del dengue, y esto es sumamente importante para los médicos clínicos que nos están escuchando. Ya no se habla más de dengue clásico y dengue hemorrágico. Se observó que cuando más de un serotipo empieza a circular, y el caso nuestro del continente es que están circulando los 4 serotipos, hay una mayor probabilidad de que aparezcan formas severas, no necesariamente hemorrágicas, formas de dengue con compromiso renal, con compromiso hepático, con compromiso encefálico. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación. Ahora hablamos de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo o dengue grave. Esta nueva clasificación no es una moda, no es una alternativa. Es una nueva clasificación basada en un mejor conocimiento de la historia natural del dengue, y está realmente ayudándonos a salvar vidas. Muchas de las muertes que encontramos por dengue, y como lo describimos en el estudio que voy a poner a disposición de todos ustedes en la sección de materiales, fueron pacientes que no se reconoció que tenían un signo de alarma, que es una indicación para una observación más estricta, incluso para ser hospitalizado. Paciente con signos de alarma inmediatamente debe entrar en un sistema de observación, si es posible ser hospitalizado, para poder detectar cualquier cambio hemodinámico que pueda llevar a un dengue severo. Dentro de los signos de alarma tenemos un dolor abdominal persistente, trastorno de conciencia, vómitos que se presentan de manera persistente, o la aparición de líquidos en cavidades, una presentación de un derrame pleural, una citis evidente, o un descenso en el número de plaquetas asociado a una elevación del hematocrito, que nos está hablando de una hemoconcentración. Son signos de alarma que debe obligarnos a hospitalizar al paciente. El nuevo sistema de clasificación nos está permitiendo realmente salvar vidas, y esto es una de las medidas que debemos tomar. No sé si había otra parte de la pregunta, doctor. Respecto a malaria, ¿cuál había mayor mortalidad? Sí, a pesar que en nuestro país tenemos también la malaria por Plasmodium falciparum, no vemos la cantidad de muertes que se ven en el África por Plasmodium falciparum, pero sí se presentan algunas muertes. En cambio, por dengue estamos viendo mayor cantidad de muertes en nuestro país, y dentro de las razones está, como les mencionaba, una clasificación inadecuada en el primer momento de atención. En cuanto a hantavirus, en 1993 se identificó este nuevo hanta para el nuevo continente en los Estados Unidos. Uno de los primeros brotes afectó a una reserva de indios navajos en los Estados Unidos, y se identificó este virus que lleva el nombre de un río de Corea, el río Hantan en Corea. Se identificó este nuevo virus, pero asociado a un síndrome respiratorio severo. Años más tarde se identificaron brotes en la Argentina, en Chile, de brotes importantes de este virus, que también es el reservorio un roedor, y que aparentemente guarda relación con un ciclo climático, y no se había identificado en Perú. Teníamos casos de hanta en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Perú. Hasta hace pocos años, en que fueron identificados
3 casos cerca de la ciudad de Iquitos y donde se identificó el virus Hanta como agente etiológico. Fue un brote de 3 o 4 casos que no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho de cero prevalencia en población de la periferia de la ciudad de Iquitos ha identificado que hay personas que tienen anticuerpos para virus Hanta, lo que nos dice que el virus lo tenemos en nuestra Amazonía y que debemos estar vigilantes y alerta porque en cualquier momento puede reaparecer nuevamente. Y hay que estudiarlo más y vigilarlo más. Y como decíamos al inicio, al ser de origen zoonótico, hay que estudiar también la transmisión y cómo este virus se mantiene en sus reservorios animales, que son roedores silvestres. Muy bien, amigos. Agradecemos y felicitamos infinitamente al doctor Luis Suárez por su brillante presentación y la colaboración del doctor Aníbal Anticona igualmente. Amigos, les recordamos que esta sesión va a estar colgada en la plataforma a partir de mañana en la mañana. Igualmente va a estar abierto el foro para que ustedes puedan enviar sus preguntas. Recuerden que pueden absolver ya las preguntas de evaluación que se les va a colgar también a partir de mañana. La próxima semana vamos a tener la segunda sesión que va a versar sobre el tema justamente dengue en niños, manejo basado en la guía de la Organización Mundial de la Salud. Va a estar a cargo del doctor Javier Díaz Pera y vamos a contar como panelista con el doctor Jaime Silva Díaz. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima semana.